Buenas tardes, mi nombre es Lenin Valderas Constantino. Hoy me estarán acompañando en el podcast Derecho al Día, en el cual veremos diferentes temas, más que nada concentrados en el tema laboral, que sería con la nueva llegada cibernética a partir de 2020, que incrementó, y veremos más que nada los derechos que tienen los nuevos trabajadores digitales. Y en el podcast de hoy me estará acompañando el licenciado Lenin Valderas Leal. Hola, buenas tardes. Bueno, más que nada, lo que fue a partir del año 2020 con la pandemia, hubo un incremento con los trabajos de plataforma, ya que por el virus COVID-19 no se podía salir y todos se quedaron en casa. Y referente a esto, gracias a esto, hubo un cambio en cuestión laboral, ya que la gente no podía salir y hasta el día de hoy, el año 2024, seguimos con algunos trabajos laborales y en este podcast veremos que si los derechos cambian para los trabajadores en plataforma o son exactamente los mismos para los trabajadores originales. Bueno, como primer planteamiento le preguntaremos al licenciado qué derechos tienen los trabajadores en sí, en general. Licenciado, por favor. Bueno, todos los trabajadores que están legalmente registrados ante una empresa tienen derecho primero a la seguridad social, que es el servicio médico. En su mayoría es dado por las instituciones como son el IMSS o el ISSSTE. También tienen derecho a cotizar a través de la figura de las AFORES para que después de cumplidos sus años de servicio puedan acceder a una pensión. Esos son digamos, los principales. Tienen derecho a vivienda, a guardería, a aparatos ortopédicos, a cirugías y a prestaciones económicas, a un periodo de vacaciones. También tienen derecho, llamémoslo así, a recibir bonos dependiendo de la empresa en la que laboren. ¿Estos derechos son los mismos para los trabajadores en plataforma? Bueno, los trabajadores en las plataformas digitales, como tú lo comentabas, que se dio a partir de la pandemia, fue el famoso trabajo en casa. Normalmente las plataformas de entregas, de servicios de entregas a domicilio, fueron las que tuvieron un crecimiento del 300% en cuanto a otras empresas de trabajadores tradicionales, llamémosle así, porque entre ellos tenemos la empresa muy conocida por la mayoría, lo que es Mercado Libre, Ajá. este, Amazon. Amazon y otras empresas que se compraban productos en línea, Liverpool. Fueron empresas que empezaron a cambiar el esquema debido a que no se podía, al confinamiento que había, no se podía asistir de forma presencial a las tiendas, pero podías adquirir los productos a través de una plataforma digital, hacer el pago a través de transferencias y los recibías en la comunidad de tu casa. Entonces eso fue lo que empezó a incrementarse el trabajo en las plataformas digitales. Entonces se incrementó el número de trabajadores de estas empresas, que eran los famosos repartidores de estos productos, los cuales pues no tienen, deberían por ley tener los mismos derechos que los trabajadores tradicionales, pero cosa que no es así. Usted que está en este tema de los derechos, ¿cómo se adaptan las leyes a los cambios tecnológicos? Pues se debería legislar pues, en esta cuestión de los trabajadores que trabajan, digamos, trabajo en línea, en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque solamente un número muy reducido, entre el 30 al 40% de los trabajadores en plataformas digitales cuentan con la seguridad social, ya que es obligatoria de acuerdo a la ley. Sin embargo, la mayoría hace caso omiso en cuanto a estos debe, estas obligaciones que tiene, y no les brindan la seguridad social, lo que dejan al trabajador en un estado de indefensión en caso de enfermedades o algún accidente que tengan. ¿Usted cree que la cuestión tecnológica en los últimos años sí ha afectado bastante a los derechos en general? Bueno, los avances tecnológicos son buenos siempre en cuanto a la evolución y al cambio de la sociedad. Actualmente un trabajador es más fácil poder acceder a través de una plataforma digital y conocer si tiene seguridad social o no, porque hay por ahí empresas que daban de alta a su trabajador 3 meses en el seguro social,
y de ahí los daban de baja. Y eran trabajadores que laboraban 3 o 4 años en esa empresa y al final solamente le reconocían ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 3 meses o un año de cotización, lo que le afectaba a él directamente. Entonces es una omisión por parte de esas empresas respecto a los derechos de los trabajadores. Ok, gracias. Bueno, ya contestadas estas preguntas, ahora el licenciado nos dirá un ejemplo de cómo los temas tecnológicos han afectado a las leyes de un caso que él conozca. Bueno, una de las cuestiones por ahí que conozco es que, por ejemplo, aquí en la zona de los Tuxtlas hay empresas que normalmente no dan de alta a sus trabajadores, o sea, le están laborando pero sin derecho a la seguridad social, cuando esa es una obligación del empleador, dar de alta a sus trabajadores, brindarles la seguridad social. ¿Eso en qué afecta? Que cuando tienen alguna enfermedad no les pagan El seguro. no les pagan el seguro, entonces los afecta directamente. Es más fácil despedirlos que darle seguridad social, o le hacen contratos, llamémosle así, laborales muy leoninos en ese aspecto, que los van haciendo por meses, por 3 meses o un año, y que lo tienen la famosa que están a prueba, cosa que les afecta a ellos, ¿no? Es su antigüedad laboral. Según los despiden luego, ¿no? Y luego los dan de baja. Hay algunas empresas por ahí que todavía siguen con las malas prácticas de que a la hora que los contratan, los hacen firmar su contrato y también le hacen firmar una hoja en blanco de su renuncia. Esas son empresas que luego los trabajadores, cuando son despedidos y quieren ir al tribunal, a la conciliación, arbitraje, el empleador muestra ya la hoja donde supuestamente renunció voluntariamente. Entonces prácticamente son, llamémosle así, malas prácticas que afectan directamente al trabajador. Por eso es necesario que ahorita, con todos los avances tecnológicos que hay, las plataformas digitales, todos los trabajadores se den el tiempo de primero asesorarse, que tengan seguridad social a través de una plataforma digital que pone al público en general el IMSS. Pueden ellos checar si están vigentes sus derechos como trabajadores en el IMSS, si están cotizando a través de su Afore, un estado de cuenta de su Afore, cuánto llevan acumulado en su Afore, para que eso les va a ayudar más adelante a la hora que se quieran retirar. Entonces, las plataformas digitales, los avances digitales son buenos, solamente que pues sí hay que legislar un poco sobre los derechos de los trabajadores a través de plataformas digitales y los trabajadores, digamos, tradicionales. Entonces, ¿por qué? Porque los tradicionales, de una u otra forma, sí se lleva una inspección por parte del seguro o otras dependencias acerca de cuánto personal tienes dado de alta en el IMSS y cuántos están laborando físicamente. En las plataformas digitales, como la empresa puede ser de Estados Unidos y puedes laborar aquí en San Andrés a través de una plataforma digital, entonces ahí es donde hay unas variantes donde afecta directamente al trabajador, ¿no? ¿Usted cuáles creen que son los desafíos que presentan los trabajadores digitales en cuestión legal? Los desafíos que normalmente no tienen un contacto, llamémosle así, físico con las empresas, con los dueños de la empresa, con su empleador. Todo es a través de plataformas digitales. Entonces esto conlleva a que realmente no conozcas una oficina central a donde puedas acudir a poner alguna queja o acudir a solicitar alguna ayuda que te corresponda como trabajador. Entonces, como es digital, esa es una de las cuestiones que se puede hacer. Ok, muchas gracias. En conclusión, podemos decir que los trabajadores, tanto de plataforma como tradicionales, tienen exactamente los mismos derechos. ¿Cuál es el problema? Que las empresas o los administradores no cumplen mayormente con los de plataforma, ya que se les ve diferente por la pandemia y, como dijo el licenciado, no tienen como un contacto fijo con el administrador, por lo tanto afecta más y a algunos no se les da el seguro. O sea, los cambios tecnológicos a partir de un punto son buenos, pero ya depende de las empresas y también de los trabajadores luego, que no se ponen de acuerdo y causan problemas legales. Pero podemos decir que en sí que tienen exactamente los mismos derechos y que
Pues bueno, esto sería todo por el podcast de hoy. Gracias al licenciado Lenin que nos anduvo acompañando y gracias a ustedes por ver. Muchas gracias.